La patria del criollo, capítulo 1, octava parte, defensa del patrimonio y nacimiento de la patria. Sí, la Recordación Florida es el primer documento en que se manifiesta de manera clara y vehemente la idea y la emoción de una patria guatemalteca. El vocablo suena muy de cuando en cuando a lo largo del relato, pero la crónica es toda ella una exaltación, un canto y una defensa del reino de Guatemala, no del reino como un trozo del imperio español, sino como algo que vale por sí mismo y que precisamente debe ser valorado con abstracción de cualesquiera imperios para hacerle justicia. No la madre patria, sino la patria nueva americana. Pero cuidado, la idea de patria está siempre llena de problemas, se sustrae de toda definición formal, cambia de contenido con el mudar de las situaciones históricas, presenta significaciones diversas según los puntos de vista de las clases sociales y nada hay más demagógico y simplista que atribuirle un contenido universal y permanente. La idea de patria que estaba naciendo en Guatemala en el siglo XVII y que se halla presente en el fondo de los arrebatos y alegatos de la Recordación Florida, es la patria del criollo. Es un producto ideológico de la lucha que sostenían los criollos con la madre patria, con España. Como cualquier otra idea política, esta idea era la expresión de un complejo de intereses de clase que tenía su origen en una situación económica. Los criollos estaban defendiendo su patrimonio de herederos de la conquista y ese patrimonio fue la base material de la que surgió entre ellos la idea de patria. Tuvieron los indios, desde luego, sus patrias antes de ser conquistados. En el Popol Vuh y en los anales de los caciques se nos habla. Ese es, en realidad, su verdadero tema, de sus territorios poseídos, de un pasado lleno de luchas para llegar a esa posesión, y se hace temerosa referencia. Los documentos fueron escritos después de la conquista, a pérdida de aquella posesión. Los quichés y los caciques no solo son claros al referirse a ambos documentos, a su patrimonio perdido, sino que también manejaban el concepto de patrimonio territorial referido a otros pueblos indígenas por ellos combatidos y dominados. Pero al ser conquistados, los indios perdieron sus territorios y hasta su libertad individual, convirtiéndose a través de la conquista en patrimonio de los conquistadores y de sus descendientes. Por eso la patria del criollo no es en modo alguno la patria del indio. El indio es un elemento de la patria del criollo, no es en modo alguno la patria del indio. El indio es un elemento de la patria del criollo, una parte del patrimonio que estaba en disputa con España, lo cual no tiene nada de extraño, porque en la historia del mundo nunca fueron compatriotas el esclavo y su amo, ni el siervo y su señor. 4 son los grandes temas de la Recordación Florida, a saber, la conquista, la tierra, los indios y España. No solo porque están presentes en todo momento colmando los densos capítulos de la crónica, sino porque son los que el cronista trabaja con pasión y angustia, poniendo en ellos cargas emocionales del más diverso matiz. Y no es extraño que así sea, porque trata en primer lugar conquista de la mente y el origen del patrimonio criollo. Después, tierra e indios, de los dos aspectos más importantes del patrimonio en sí. Y finalmente, España, de la fuerza que impedía el pleno dominio y disfrute del patrimonio, arrebatándoles a los criollos un pedazo de él. Son las 4 raíces de la patria criolla. Serán por lo mismo los asuntos de nuestro análisis en los capítulos venideros, enderezados a comprender las características esenciales de la clase social de los criollos y de su ideología de clase,
el criollismo. Séanos permitido cerrar este capítulo, preámbulo general e indispensable del examen subsiguiente, refiriendo un episodio oportuno que es algo más que una anécdota. Hacia fines del año 1688 terminó de escribir su crónica de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús, el religioso Francisco Vázquez. Fuentes y Guzmán estaba escribiendo por aquel entonces la primera parte de la suya y eran entre ambos buenos amigos. Vázquez era miembro de una familia criolla y recordemos de pasada que en el seno de la iglesia se liberó igualmente una sorda pugna entre religiosos criollos y peninsulares. Pues bien, la licencia para imprimir la obra de Vázquez promovió, según las modalidades de la época, un engorroso papeleo ante las autoridades civiles y eclesiásticas de Guatemala. El ayuntamiento tuvo que rendir también su dictamen y en este caso, como en todos los que tocaban asuntos históricos, fue el regidor Fuentes el encargado de rendir informe sobre las cualidades de la crónica del fraile. El informe es interesantísimo en relación con lo que venimos tratando. Junto a las muchas bondades que el concejal dice hallar en la obra de su amigo, recarga el acento sobre el hecho de que el autor es hombre nacido en el país. Es como si quisiera decir que solo los hombres nacidos en Indias pueden hablar con justicia del valor de estos territorios. O lo que es lo mismo, veladamente está negándole autoridad para juzgarlos a los extranjeros, extraños en ellos. Es un libro en todo admirable, dice el informe, y agrega refiriéndose a la nacionalidad del autor. Y por natural de la patria en que escribe, más aclamado de los redobles de su trompa. Las obras de esta índole deben darse a conocer para lustre de este nuevo mundo, y el criollo debe alzar su voz en nombre de la patria en que escribe. He aquí expresado en forma el sentir que hemos señalado como fuerza estimuladora de la crónica de Fuentes. Su mundo le era querido porque era suyo y más hondamente querido porque no era totalmente suyo. El indio había sido desplazado y el español venía a ver a quien desplazaba. Los criollos eran, digámoslo así, el grupo emplazado, amenazado y puesto en trance de defender lo suyo. Este fondo posesivo relativo a una posesión que los antepasados habían conquistado y que era preciso conservar y ampliar, constituye la causa profunda del amor exaltado que el criollo sentía hacia su mundo. Pasemos a examinar este asunto en toda su complejidad.